Jaime Josué Vargas Romero, usted tiene ubicado un punto de inflexión en la historia de México donde el titular del Ejecutivo pasó a convertirse en ese extraño enemigo. No ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de México, ¿no? Santana, cuando Santana va y pierde la guerra contra Estados Unidos, que se podía haber ganado, según expertos militares que yo conozco, pues Santana era el enemigo, pero gordo, el enemigo grande, ¿no? Luego tuvimos a Porfirio Díaz, incluso Benito Juárez, que fue presidente muy querido, pero cuando decidió que se empezaba a reelegir, porque ya le había gustado el poder, se convirtió en el extraño enemigo. Y que yo recuerde, el último presidente más o menos querido en México fue López Mateos, pese a que él se hizo dos cosas cuestionables: la represión del movimiento de los médicos, la represión del movimiento de los ferrocarrileros en México, que tenía dos líderes comunistas que pasaron muchos años en la cárcel, por cierto, como presos políticos, no habían cometido ningún delito. Pero aún así, López Mateos era querido. El que le sigue es Díaz Ordaz. Y Díaz Ordaz evidentemente se convierte en el enemigo de todos cuando decide reprimir un movimiento que podía haber resuelto si entraba al diálogo, pero él se centró en el principio de autoridad y decía que tú no tienes derecho a cuestionarme a mí porque soy la autoridad, pues soy el presidente de la República, y por lo tanto, pues nunca dialogó con el Consejo Nacional de Huelga de los jóvenes estudiantes, siempre creyó, porque era un hombre profundamente anticomunista y maniático, siempre creyó que los comunistas y la Unión Soviética estaban moviendo el movimiento estudiantil, que cuando uno analiza su historia era un movimiento que no tenía tampoco mucho por qué haber ocurrido, no haber sido por la brutalidad de los antidisturbios o represores del cuerpo de granaderos mexicano. Y entonces según él estaba luchando contra el comunismo internacional, y no era así. Según él había riesgo de que se levantaran en armas los jóvenes del Consejo Nacional de Huelga, y hoy sabemos que no era así, y los documentos desclasificados de la CIA dicen que no había intervención de los soviéticos ni de los cubanos en el movimiento del 68. Y a partir de Díaz Ordaz empezamos a padecer una serie de sujetos despreciables, ¿no? Evidentemente, a raíz del movimiento del 68, muchos jóvenes en México, por desgracia, deciden que lo que hay que hacer es tomar las armas y subirse a la sierra, y se multiplican las guerrillas en México, que son destrozadas en la guerra sucia que llevó a cabo Echeverría. Probablemente era una guerra legítima por el mantenimiento de las instituciones, pero es una guerra que se llevó como una guerra sucia, es decir, utilizando métodos ilegítimos para la defensa de las instituciones, que incluían la tortura y la desaparición y el asesinato de gente involucrada o medio involucrada o a veces poco involucrada en los movimientos armados que hubo en México. De Díaz Ordaz de Echeverría siguió López Portillo, un hombre enloquecido de un narcisismo que solo fue superado hasta la llegada de López Obrador al poder. Miguel de la Madrid, un tipo serio, gris, pero que en su grisura condenó a México a hacerse eco de todas las políticas neoliberales absurdas. Luego Salinas con el Tratado de Libre Comercio y otras cosas que desembocan en la campaña de Colosio, el asesinato de Colosio, el levantamiento armado de los zapatistas, y entonces pues, el presidente siempre ha sido el enemigo, ¿no? Excepto por aquellos que le votan, y incluso de aquellos que le votan acaban siendo sus enemigos. Pensemos en López Obrador, que acabó desgraciando en la vida a muchísimas personas que evidentemente votaron por él. Entonces yo creo que no hay un punto de inflexión. Yo creo que el problema que hemos tenido, y lo repetiré todas las veces que me dejen hasta que se cansen y ya no me oigan, es que México siempre ha querido tener caudillos y siempre ha exaltado a sus candidatos a la presidencia y luego sus presidentes como, vamos, el mejor invento desde el pan con mantequilla. Y siempre son traicionados. Yo decía en el libro donde seguí yo los primeros 101 días de Zedillo, decía yo que el presidente, el día que toma posesión, es un cheque en blanco y todo el mundo cree que lo va a cobrar. Y solo con el tiempo se da cuenta la gente que no lo va a cobrar, que solo lo cobran pues, unos pocos, generalmente los de siempre, ¿no? Entonces, no creo que haya ese punto de inflexión. El punto de inflexión será cuando tengamos un candidato y presidente
que no sea caudillo, que no sea el que veamos como el que va a resolver todas las cosas, sino el que se comprometa a poner en práctica una serie de políticas decididas por un partido transversal, donde los militantes decidan qué es lo que hay que hacer para resolver los problemas, y el presidente sea su herramienta, su instrumento para lograrlo, pero sea responsable de rendirle cuentas al partido y a la nación con una absoluta transparencia, cosa que no sé cuándo ocurrirá, pero espero que ocurra algún día.